El estadio vibraba con los gritos de los hinchas. Catalina sujetaba una bufanda con los colores del Libertad mientras veía a su marido, Mauricio, llevar el balón a la portería. Era el minuto 90 del partido, 1 contra 1, y cada movimiento en el campo hacía que su corazón latiera más deprisa. Nunca pensó que sería la mujer de un futbolista, pero ahora no podía imaginar una vida diferente. Catalina se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y se adelantó como los miles de aficionados que la rodeaban. Mauricio rodeó a un defensa, hizo un pase y un instante después el balón estaba en la portería contraria. Las gradas estallaron en un rugido triunfal. Catalina saltó de su asiento, gritando de alegría junto con todos los demás. Mauricio corrió por el campo, con los brazos extendidos, y luego miró hacia la tribuna donde ella estaba sentada. Sus miradas se cruzaron y él le envió un beso al aire. Tras el pitido final, Catalina se dirigió a los vestuarios. Conocía el camino de memoria. Pasó junto al guardia de seguridad que hacía tiempo la había saludado con la cabeza, a través de un largo pasillo con un resonante eco de pasos. Periodistas y fotógrafos se agolpaban a la entrada de los vestuarios, pero a ella le dejaron pasar. La mujer de la estrella del equipo tenía sus privilegios. «Mi mascota», exclamó Mauricio al verla. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y una camiseta blanca ceñida a sus anchos hombros. Atrajo a Catalina hacia sí y la besó, ignorando a los fotógrafos que los retrataban. «Ha sido un partido increíble», susurró ella, rodeándole el cuello con los brazos. «Celebrando la victoria esta noche en El Paso», dijo Mauricio. «Ramón ya ha reservado todo el restaurante para el equipo». Catalina asintió, aunque hubiera preferido pasar la velada en casa, los dos solos. Últimamente no veía mucho a su marido. Los entrenamientos, los partidos y las concentraciones ocupaban casi todo su tiempo. Pero hoy era un día especial y no podía negarle unas vacaciones con el equipo. El restaurante era ruidoso y estaba abarrotado. Los camareros correteaban entre las mesas con bandejas cargadas de copas de vino y cócteles. Catalina se sentó junto a Rosario, la mujer de Jorge, el mejor amigo de Mauricio en el equipo. Ella y Rosario solían pasar tiempo juntas mientras sus maridos entrenaban. «¿Qué tal tu nuevo cuadro?», preguntó Rosario, sorbiendo vino de su copa. «Casi terminado. Solo me faltan algunos retoques», contestó Catalina, pasando distraídamente el dedo por el borde de la copa. Su mirada no dejaba de mirar a Mauricio, que estaba en la barra con sus compañeros. De repente, una chica alta con un vestido negro ajustado se unió al grupo de jugadores. Catalina no la había visto nunca. La chica se movía con la gracia de una modelo profesional y tenía algo de depredadora y segura de sí misma. Se acercó a Mauricio, le puso la mano en el hombro, le dijo algo y él se rió. «¿Quién es?», Catalina preguntó a Rosario. «Adelaida Montoya. Hace poco salió en un anuncio de ropa deportiva con algunos de los jugadores del equipo», respondió Rosario, mirando a su amiga detenidamente. Catalina observó cómo Adelaida se acercaba a Mauricio y le susurraba algo al oído. Sus largas uñas, cubiertas de esmalte rojo oscuro, arañaban ligeramente la tela de su camisa. Mauricio no se apartó. De repente, el aire del restaurante se volvió denso y pesado. Catalina dejó la copa sin terminar sobre la mesa y se levantó. «Necesito un poco de aire», le dijo a Rosario, y se dirigió a la salida, tratando de no mirar en dirección al bar. El aire fresco de la noche la hizo volver un poco en sí. Catalina se apoyó en la pared del edificio y cerró los ojos. Los coches tocaban el claxon en algún lugar a lo lejos. La música del restaurante latía amortiguada detrás de ella. «¡Katy!», la voz de Mauricio la hizo estremecerse. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has ido?». Abrió los ojos. Mauricio estaba frente a ella, preocupado y un poco confundido. «Nada. Solo me he mareado», mintió. «¿Estás enfadado con Adelaida? Vamos, solo estaba felicitando al equipo por su victoria». Una felicitación bastante íntima. Catalina no pudo contener la amargura en su voz. Mauricio se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «Cariño, sabes que para mí solo existes tú. Esta chica no significa nada». Su tacto le resultaba tan familiar, tan adecuado. Catalina levantó la cabeza y lo miró. A la luz de las farolas, sus ojos parecían casi negros. «¿Volvemos a casa?», sugirió. «Les diré a los chicos que nos vamos». Catalina asintió, sintiendo que la tensión la abandonaba lentamente. En el taxi de camino a casa, Mauricio la tomó de la mano y le contó los mejores momentos del partido.
y ella casi olvidó el desagradable episodio del restaurante. En casa, Mauricio fue directo a la ducha y Catalina se puso un vestido de casa y salió al pequeño balcón de su habitación. Las luces de la ciudad titilaban como joyas esparcidas sobre terciopelo negro. Pensó en cómo había conocido a Mauricio hacía 3 años, en una exposición de sus cuadros. Por aquel entonces, él no era más que uno de los aspirantes, y ella una artista en ciernes. Se casaron 6 meses después, y fueron los meses más felices de su vida. ¿En qué estás pensando? Mauricio la abrazó por detrás, oliendo a gel de ducha mentolado. En nosotros, respondió ella, acurrucándose contra su pecho. ¿En cómo empezó todo? ¿Recuerdas cuando derramé pintura roja sobre tu jersey blanco favorito? Se rió. Y luego me regalaste jerseys nuevos durante un mes, hasta que te perdoné, sonrió Catalina. Estaban en el balcón, abrazados, y parecía que nada había cambiado desde aquellos primeros días. Pero en algún lugar de su interior, Catalina sintió que algo había cambiado sutilmente esta noche, como si en una máquina perfectamente afinada, un pequeño detalle se hubiera movido 1 milímetro. Los colores de la paleta no se mezclaban correctamente. Catalina intentó por tercera vez conseguir el tono correcto de verde, pero el color se resistía obstinadamente a obedecer. Dejó el pincel a un lado y se alejó del lienzo. El paisaje inacabado parecía extraño y antinatural, como si otra persona hubiera guiado su mano. El estudio que alquilaba en el barrio antiguo de la ciudad solía tranquilizarla. Aquí, entre las obras inacabadas, los botes de pinceles y el olor a óleo, se sentía segura. Pero hoy, ni siquiera su lugar favorito le traía paz. Mauricio no había estado en casa anoche. Anoche llamó tarde, dijo que el equipo celebraba el cumpleaños del portero en la casa de campo y que él se quedaría allí. Su voz sonaba extraña, o era solo su imaginación. Siempre volvía a casa antes, por muy tarde que fuera la celebración. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. He traído café. Rosario entró en el estudio con 2 vasos de cartón en la mano. Pensé en pasar de camino a casa desde el mercado. Catalina aceptó agradecida la bebida caliente. Rosario tomó asiento en un sofá desgastado contra la pared que Catalina había comprado en una tienda de antigüedades. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó mirando el cuadro inacabado. Nada, Catalina negó con la cabeza. No puedo concentrarme. Rosario miró a su amiga con atención. ¿Pasa algo? Catalina dudó un momento. No quería hablar de sus sospechas, temía decirlas en voz alta, pero ya no había fuerzas para callar. Mauricio ha cambiado, dijo en voz baja. Durante las últimas 2 semanas apenas ha estado en casa. Entrenamientos constantes, reuniones del equipo, algún tipo de evento. Y cuando vuelve va directamente a su despacho. Dice que tiene que mirar las notas de los partidos. Quizás esté preparando para partidos importantes, sugirió Rosario. Se acercan partidos cruciales de la temporada. No es solo eso, se ha vuelto diferente. Antes siempre me contaba su día, me preguntaba por mis cuadros. Ahora, Catalina se quedó en silencio, ordenando sus pensamientos. Ayer encontré un cheque del restaurante La Perla en el bolsillo de su chaqueta. Dijo que estuvo entrenando todo el día. Rosario dejó la taza sobre la mesita. Jorge también suele llegar tarde a los entrenamientos. Realmente están pasando por un periodo difícil. ¿Y esa modelo, Adelaida? Catalina pronunció el nombre con dificultad. ¿Viene a menudo a entrenar? La he visto algunas veces en la base, admitió Rosario a regañadientes. Pero trabaja con el equipo, hace sus anuncios. No tiene nada de extraño. Catalina se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo las marquesinas de las tiendas. ¿Sabes qué es lo que más miedo da?, preguntó sin darse la vuelta. No puedo pintar. Por primera vez en mi vida, las pinturas no me obedecen. Rosario se levantó, se acercó a su amiga y le pasó el brazo por los hombros. No te pongas así. Habla con él. ¿Sobre qué? ¿Sobre que siento que se está distanciando? ¿Que me estoy volviendo loca de celos por una chica con la que solo trabaja? En ese momento, el teléfono de Catalina vibró. Un mensaje de Mauricio. Reunión importante con los patrocinadores hoy. Llegaré tarde. Le mostró la pantalla a Rosario. ¿Ves? Hay otra reunión. Jorge también estará allí, se apresuró a decir Rosario.
Es una reunión muy importante para el equipo. Catalina asintió, pero las dudas ya la estaban agudizando por dentro. Recordó cómo Mauricio había apartado bruscamente su teléfono cuando ella le había echado un vistazo accidentalmente por encima del hombro. Cómo había empezado a bloquear su teléfono con una contraseña, aunque nunca antes lo había hecho. El día se hizo interminable. Catalina intentó trabajar, pero nada funcionó. Lavó sus pinceles, ordenó su estudio, revisó viejos bocetos. En uno de ellos había un boceto del perfil de Mauricio. Lo había hecho la primera vez que se conocieron. Entonces no podía apartar los ojos de él, intentando dibujar furtivamente la afilada línea de su barbilla, las expresivas cejas. Aquella noche regresó a la casa vacía. En la nevera había recipientes con la comida que había preparado por la mañana. Los platos favoritos de Mauricio. Calentó mecánicamente la cena y se sentó a la mesa. El silencio le oprimía los oídos. El teléfono no sonaba, ningún mensaje nuevo de su marido. A las 10 oyó el ruido de un coche que se detenía. Un minuto después, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Mauricio entró, aflojándose la corbata mientras caminaba. «Hola», la miró y se dirigió directamente a las escaleras. «Estoy muy cansado. Voy a darme una ducha». «¿Qué tal la reunión?», preguntó Catalina. «Bien», se encogió de hombros, sin detenerse. «¿Y quién estaba ahí?». Mauricio se congeló en medio de las escaleras. La reunión de siempre con los patrocinadores. Todo el equipo, entrenadores, representantes de la empresa, nada interesante. Olía a perfume caro de mujer. Catalina sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. «¿Vas a cenar?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «No, hemos merendado allí», subió sin mirarla siquiera. Catalina permaneció sentada a la mesa, mirando los recipientes de comida sin tocar. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. El recibo del restaurante, el olor a perfume ajeno, la contraseña de su teléfono, la mirada indiferente. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Rosario. Le temblaron los dedos al teclear. «¿Tenías razón sobre la reunión? ¿Jorge también estaba allí?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Jorge está en casa desde las 5. No hubo reunión con los patrocinadores». Catalina dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Desde el piso de arriba llegaba el sonido del agua. Mauricio seguía en la ducha. Miró su reflejo en la ventana oscura, un rostro pálido, ojos apagados. La mujer del reflejo le resultaba desconocida. La plaza central de la ciudad estaba bañada por un suave sol de otoño. Catalina caminaba por los adoquines con una bolsa llena de pinceles y pinturas nuevas. Esperaba que los nuevos materiales la ayudaran a recuperar la inspiración. Había arruinado sus 3 últimos cuadros al no poder terminarlos. Todos parecían falsos, sin vida. Al pasar por delante del Café El Cóndor, aminoró el paso. En una mesa junto a la ventana había una pareja, un hombre alto con camisa oscura y una mujer con un vestido rojo. Estaban cogidos de la mano, inclinados el uno hacia el otro. Algo en la silueta del hombre le resultaba dolorosamente familiar. Catalina se detuvo y miró por la ventana. La mujer se echó hacia atrás su larga melena oscura, con ese gesto tan característico y seguro de sí misma. Adelaida. El hombre se giró, y por un momento ella pensó, no, no era Mauricio. Solo un peinado parecido, un giro de hombros similar. Catalina se obligó a seguir adelante. La bolsa de provisiones se le clavaba en los dedos, pero apenas lo notaba. Últimamente veía a Mauricio en todas partes, en los transeúntes, en los reflejos de los escaparates, en las siluetas de las ventanas de los cafés. En casa encontró a su vecina, Silvia Ortiz, regando las flores de la terraza que compartían. Silvia vivía en la casa de enfrente desde hacía 15 años y conocía todas las noticias locales. «¿Cómo está tu marido, querida?», preguntó Silvia rociando las orquídeas. «Le vi ayer, volvió muy tarde». Catalina se tensó. «¿A qué hora?». «Alrededor de medianoche, supongo. El taxi paró justo debajo de mis ventanas». Silvia hizo una pausa. «Sabe, mi sobrina trabaja en el restaurante La Perla. Dice que allí suele ver a futbolistas del Libertad». Catalina permaneció en silencio, fingiendo mirar las flores. Silvia continuó. «La semana pasada había allí una modelo muy guapa con uno de los jugadores, así de alta, con un vestido rojo». «Perdona, Silvia, tengo que trabajar», la interrumpió Catalina y se apresuró a entrar en casa. Recordó la noche en que había conocido a Mauricio. Una exposición de su obra en una pequeña galería a las afueras de la ciudad.
No esperaba ver allí al famoso futbolista. Se quedó un buen rato delante de su autorretrato y luego dijo: «Hay tanta tristeza en tus ojos en el cuadro. Me gustaría verlos brillar de felicidad». Una semana después la invitó a su partido, y ella fue al estadio por primera vez en su vida. Su romance se desarrolló rápidamente. Mauricio no se parecía a ningún otro hombre que hubiera conocido antes. Podía pasarse horas hablando de pintura, aunque nunca se había interesado por ella. Le traía colores inusuales de sus viajes con el equipo. Una vez, organizó una cena en su estudio, colocando velas entre los caballetes. Catalina se dirigió a su dormitorio y se sentó en el borde de la cama. El teléfono de Mauricio estaba en la mesilla. Lo había olvidado al irse a entrenar. La pantalla parpadeó. Había un mensaje. Conocía la contraseña, la fecha de su cumpleaños, pero nunca había intentado desbloquear el teléfono de su marido. Su dedo se detuvo sobre el botón. No lo haría. Si empezaba a comprobar su teléfono, no habría vuelta atrás. La puerta principal se cerró de golpe. Mauricio había vuelto. Oyó sus pasos en las escaleras. «Katy, olvidé mi teléfono». Entró en el dormitorio y ella se levantó rápidamente de la cama. «Ah, aquí está. ¿Qué tal el entrenamiento?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Bien», cogió su teléfono, comprobando rápidamente sus mensajes. Su cara cambió por un momento. «¿Ha pasado algo?». «No, nada». Se guardó el teléfono en el bolsillo. «Escucha, tenemos una reunión de equipo esta noche. No me esperes para cenar». «¿Otra vez?», soltó ella. Mauricio frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con otra vez?». «Sales casi todas las noches». «Tenemos partidos importantes próximamente. ¿Sabes lo mucho que eso significa para el equipo?». «¿Y yo qué? ¿Significo algo?». Se acercó a ella y la cogió por los hombros. «No seas tonta. Claro que eres lo más importante para mí». «¿De verdad?». Ella le miró a los ojos. «Entonces, ¿por qué me mientes?». «¿Sobre qué?». «Sobre la reunión con los patrocinadores la semana pasada. Jorge estaba en casa esa noche. No hubo ninguna reunión». Mauricio se quedó inmóvil un momento y luego bajó lentamente las manos. «No quería preocuparte. Tuve una reunión privada con representantes de una agencia de publicidad. Me ofrecen un nuevo contrato». «¿Con Adelaida?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué tiene que ver Adelaida?». Dio un paso atrás. «¿Me estás siguiendo?». «No, solo estoy viendo qué está pasando». «No pasa nada». Su voz se volvió más áspera. «Te estás inventando cosas que no existen. Adelaide es una modelo que trabaja con el equipo. Eso es todo. Hoy la he visto en el café». Mauricio se quedó helado. «¿Qué?». «En el Cóndor. Estaba sentado junto a la ventana». «Eso es imposible», negó con la cabeza. «Estuve entrenando toda la mañana. Puedes preguntarle a Ramón». Catalina sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿De verdad se lo había imaginado? ¿Ya no podía confiar en sus propios ojos? «Lo siento», susurró. «Ia, no sé qué me está pasando». Mauricio se ablandó. La rodeó con sus brazos. «Cariño, estás cansada. Necesitas descansar. ¿Sabes qué? Dentro de una semana tenemos un partido importante en Brasil. ¿Te vienes conmigo? Pasaremos unos días allí después del partido, solos tú y yo». Se apretó contra su pecho, respirando su aroma familiar. Quizás se lo estaba inventando de verdad. Quizás esta paranoia era solo el resultado de la fatiga y la soledad. «De acuerdo», dijo. «Iré contigo». Él le besó la parte superior de la cabeza. «Eso está bien. Ahora tengo que ir a una reunión. No estés triste, ¿vale?». Cuando se marchó, Catalina se quedó largo rato junto a la ventana, viendo cómo su coche desaparecía al doblar la esquina. En la terraza Silvia seguía cuidando las flores, pero Catalina no salió a verla. Temía tener más noticias de la chica alta del vestido rojo. La maleta estaba abierta sobre la cama, y Catalina no podía concentrarse en hacer la maleta. Doblaba sus cosas mecánicamente, de vez en cuando distraída por pensamientos sobre el próximo viaje. Brasil, 5 días a solas con Mauricio. Quizá les ayudaría de verdad a recuperar lo que parecía escapárseles de las manos. Sacó del armario un vestido de verano, el turquesa que le gustaba especialmente a Mauricio. Pasó la mano por la suave tela, alisando las inexistentes arrugas. La última vez que se lo había puesto había sido en su aniversario de boda, hacía 4 meses. Mauricio le había dicho que parecía una ola de mar.
El timbre del teléfono interrumpió sus recuerdos. Rosario. ¿Te vas a Brasil? La voz de su amiga sonaba extrañamente tensa. Sí, estoy terminando de hacer la maleta. Catalina colocó cuidadosamente el vestido en su maleta. Escucha. Rosario hizo una pausa. Hay algo que tengo que decirte. Jorge mencionó que todo el equipo va a volar al partido y las animadoras, incluidas las modelos de la campaña publicitaria. Catalina se quedó paralizada con otra blusa en las manos. ¿Quieres decir que Adelaida también irá? Sí, pensé que debías saberlo. La blusa resbaló de sus debilitados dedos. Catalina se hundió lentamente en el borde de la cama. Mauricio no me lo dijo. Tal vez no lo sabía o no le dio importancia. Tal vez. Catalina cerró los ojos. Sabes, a veces creo que me estoy volviendo loca, viendo señales donde no las hay, inventando historias que solo existen en mi cabeza. Katy. Y a veces, bajó la voz a un susurro, a veces creo que simplemente no quiero ver la verdad. Llamaron a la puerta del dormitorio. Silvia asomó la cabeza por la rendija. Siento molestarte, querida. Solo quería dejarte estas hierbas para el té. Ayudan con el jet lag. Catalina se secó rápidamente los ojos. Gracias, Silvia. Eres muy amable. He visto salir a su marido esta mañana, comentó la vecina despreocupadamente, colocando la bolsa de hierbas sobre la cómoda. Con tanta prisa que ni siquiera desayunó. Tenía un entrenamiento temprano. Sí, claro, vaciló Silvia en el umbral de la puerta. Solo que es raro que no haya ido en dirección al estadio. Catalina sintió que se le hundía el corazón, pero se obligó a sonreír. Probablemente tenía otras cosas que hacer antes del entrenamiento. Cuando Silvia se fue, Catalina volvió a reunirse. Le temblaban las manos al doblar las últimas cosas. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Mauricio. Cariño, olvidé avisarte. Tendremos que pasar por la oficina del equipo antes del aeropuerto. Ramón quiere discutir los detalles del próximo partido. Vale. Trató de que su voz sonara normal. ¿Quién más estará en la reunión? Los habituales, el cuerpo técnico y algunos miembros de la administración. Quiso preguntar por Adelaida, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso dijo, ya casi he hecho las maletas. Estupendo. Estaré allí en 2 horas. Prepárate. Después de desmayarse, Catalina permaneció sentada en la cama durante largo rato, mirando la maleta hecha. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas e insinuaciones de las últimas semanas. Bajó a la cocina para preparar la tisana que había traído Silvia. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana, que Mauricio solía hojear durante el desayuno. Hoy no lo había tocado. En la última página había una foto del equipo Libertad, una foto de grupo de un reciente acto benéfico. Mauricio estaba en segunda fila, sonriendo a la cámara. Y junto a él, justo detrás, estaba Adelaida, con un elegante traje de negocios. Catalina les miró a la cara. No estaban demasiado cerca. Ninguno de los dos se miraba. Nada delataba una relación especial. Pero algo seguía arañando su mirada, algún detalle escurridizo. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Rosario estaba en el umbral con una bolsa en las manos. Pensé en traerte estos dulces brasileños. Jorge trajo algunos de su último viaje. Catalina hizo pasar a su amiga a la cocina. ¿Quieres un té? Vamos. Rosario tomó asiento en la mesa, hojeando distraídamente el periódico. Me acuerdo de este día. Jorge dijo que fue genial. ¿Sí? Catalina dejó las tazas sobre la mesa. ¿Y en qué consistió la acción? Ayudar a un orfanato. El equipo participa regularmente en eventos como este. Rosario hizo una pausa. ¿Sabes? Hace tiempo que quiero preguntarte, ¿estás segura de que quieres volar a Brasil? Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Es que... Rosario hizo girar la taza entre sus manos. A veces es mejor no ver algunas cosas con tus propios ojos. Catalina sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Qué quieres decir? Nada en concreto, solo palabras generales. Bebieron té en un pesado silencio. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros. Catalina pensó en que, por primera vez en su vida, temía el próximo viaje con su marido. Finalmente, Rosario se fue y Catalina subió a terminar de empacar. En el baño, sacó su neceser de maquillaje
y rebuscó distraídamente entre frascos y tubos. Algo brilló en el fondo del bolso. Una pinza de pelo plateada. Nunca llevaba plata, solo oro. ¿De dónde había salido aquella horquilla? Catalina la acercó a la luz. Una cosa delicada con pequeños cristales. Los mismos cristales que había visto en el pelo de Adelaida en la foto del periódico. Se oyó un portazo. Mauricio había vuelto. «Katy, ¿estás lista?» Su voz sonaba alegre y despreocupada. Ella se metió rápidamente la horquilla en el bolsillo. «Sí, ya bajo». La maleta parecía inamovible, mientras la arrastraba escaleras abajo. Mauricio se la quitó de las manos. «Deja que te ayude. El taxi está esperando». Me resultaba tan familiar, tan de fiar. Como siempre, su pelo ligeramente despeinado, su cálida sonrisa, su mirada atenta. ¿Era todo una máscara? ¿De verdad no conocía de nada al hombre con el que había vivido 3 años? ¿Todo bien?, le preguntó él, fijándose en su mirada. Sí, se obligó a sonreír. Solo nerviosa por el vuelo. No te preocupes, le rodeó los hombros con el brazo. Será un viaje estupendo, te lo prometo. La horquilla de plata en su bolsillo se sentía como si quemara a través de la tela de su piel. Río de Janeiro les recibió con un sol deslumbrante y el aire húmedo del mar. Catalina miraba por la ventanilla del taxi las calles de vivos colores, intentando distraerse de los pensamientos sobre la horquilla de plata que permanecía en el bolsillo de sus vaqueros. Mauricio estaba sentado a su lado, con la mano en la rodilla, hablando apasionadamente del partido que se avecinaba. El hotel se alzaba en una torre de cristal sobre el océano. Se cruzaron con el resto del equipo en el espacioso vestíbulo, mientras los jugadores y sus esposas se registraban en sus habitaciones. Catalina se esforzó por ver las caras, pero Adelaida no aparecía por ninguna parte. Las modelos y las animadoras llegarán mañana, justo a tiempo para el partido, le susurró Rosario, como si leyera su mente. Se alojarán en otro hotel. Su habitación estaba situada en la 20ª planta. Las ventanas panorámicas daban al océano. Las cortinas blancas se mecían con la ligera brisa. Catalina se acercó a la ventana y miró el azul infinito. Mauricio la abrazó por detrás y le acarició el cuello con la nariz. ¿Te gusta? Muy bonito. Cubrió las manos de él con las suyas, tratando de atrapar ese momento de intimidad. Tengo entrenamiento en 2 horas, pero esta noche soy toda tuya. Le besó la sien. ¿Te apetece cenar en la playa? Ella asintió, sin confiar en su voz. Quería creer que este viaje realmente lo cambiaría todo, que las sospechas de las últimas semanas se desvanecerían como un mal sueño. Mientras Mauricio estaba en el entrenamiento, Catalina deshizo las maletas, se duchó y se puso aquel vestido turquesa. Desde el balcón llegaba el sonido del oleaje y los gritos de las gaviotas. Sacó su pequeño cuaderno de dibujo, el que siempre llevaba de viaje, e intentó hacer algunos bocetos del océano. Pero las líneas le salían irregulares, inseguras. Llamaron a la puerta. Era Rosario. Pensé en pasarme mientras los hombres estaban entrenando. Se sentó en la silla junto a la ventana. ¿Cómo estás? Bien. Catalina dejó a un lado su cuaderno de dibujo. ¿Sabes? Quizás realmente lo tengo todo resuelto. Mira qué bonito es esto. Tal vez solo necesitábamos estas vacaciones. Rosario se quedó callada, mirando a su amiga. No habrás tirado esa horquilla, ¿verdad? No. ¿Y qué vas a hacer? Catalina negó con la cabeza. No lo sé. Solo quiero que estos días sean buenos. Quiero creer que las cosas pueden ser como antes. Mauricio volvió del entrenamiento animado y lleno de energía. Insistió en que fueran enseguida a la playa, sin esperar a la noche. Caminaron por la orilla del agua, él cogiéndola de la mano, contándole anécdotas divertidas del entrenamiento. El rocío de sal le golpeaba la cara, la arena se le metía entre los dedos de los pies. ¿Recuerdas nuestras primeras vacaciones?, le preguntó de repente. ¿Ese viaje a la costa? Por supuesto, sonrió ella. Tú me enseñaste a nadar, y yo tenía miedo de llegar más allá de las rodillas. Y luego construimos un castillo de arena y una ola se lo llevó, rió él. Te enfadaste mucho. Y dijiste que construiríamos uno nuevo, uno aún mejor. Se detuvo y la giró hacia él. Te quiero, Katy. ¿Lo sabes? Ella le miró a los ojos, tratando de encontrar la verdad. En lugar de responder, la besó. Por un momento, el mundo se redujo a aquel beso, al viento salado en su pelo y a las cálidas manos en su cintura.
Pero en algún lugar de su conciencia, el pensamiento del pasador de plata seguía parpadeando. Por la noche cenaron en un pequeño restaurante de la playa. Las velas parpadeaban en las mesas y los músicos tocaban bossa nova. Mauricio pidió el mejor vino. Brindaron por la victoria en el partido de mañana. ¿Te quedarás después del partido para una cena de celebración?, preguntó. Todo el equipo lo hará. ¿Y las animadoras también? La pregunta se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Su mirada cambió por un momento. Sí, y ellas también. Es parte del equipo, Katy. Por supuesto, ella tomó un sorbo de vino. Lo siento, no quería empezar esta conversación. Entonces no lo hagamos, cubrió su mano con la suya. Disfrutemos de la velada. Por la noche, Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. Mauricio dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. Miró su rostro a la luz de la luna, tan querido y a la vez tan extraño. ¿Qué había detrás de aquella expresión de paz? ¿En quién pensaba mientras se dormía? La mañana trajo el ajetreo y la emoción previos al partido. Mauricio había salido temprano. El equipo se reuniría en el estadio horas antes del partido. Catalina se preparó lentamente, eligiendo cuidadosamente su atuendo, maquillándose. Sabía que hoy iba a ver a Adelaida y quería estar impecable. En el estadio tomó asiento junto a las esposas de los demás jugadores. Las gradas se llenan poco a poco de aficionados. En algún lugar, al borde del campo, brillaban los trajes de colores de las animadoras. Catalina reconoció una figura familiar. Adelaida estaba rodeada de fotógrafos, con el pelo largo recogido en un peinado alto. En él brillaban horquillas plateadas, como la que llevaba en el bolsillo de los vaqueros de Catalina. El partido había comenzado. Catalina intentó seguir el juego, pero su mirada volvía una y otra vez al borde del campo, donde estaba Adelaida. Una vez pensó que Mauricio, al pasar corriendo, se había vuelto hacia allí, o era un juego de la imaginación. El equipo ganó por 2-1 en una reñida contienda. Las gradas estallaron en gritos y aplausos. Los jugadores se abrazaron en el campo y las animadoras corrieron a felicitarles. Catalina vio cómo Adelaida se acercaba a Mauricio y lo abrazaba. Una felicitación normal y corriente, nada especial. Pero había algo en su postura, en la forma en que sus manos se quedaban en la cintura de ella durante una fracción de segundo. Vamos, Rosario le tocó el hombro. Deberíamos bajar. Cena festiva, ¿recuerdas? Catalina asintió. Sabía que esa noche sería un desafío. Pero lo lograría. Sonreiría. Felicitaría al equipo. Tomaría la mano de Mauricio. Y por la noche, cuando volvieran al hotel, sacaría la horquilla de plata y por fin haría todas las preguntas que la habían estado atormentando durante las últimas semanas. Pero primero, esta noche, este juego de familia feliz, este idilio brasileño que estaba a punto de romperse. Catalina pasó el pincel lentamente por el lienzo, intentando captar el tono adecuado del atardecer. Había pasado una semana desde su regreso de Brasil y se obligó a volver al trabajo. El nuevo cuadro iba a ser un regalo de aniversario para la galería donde había expuesto por primera vez. La misma galería donde había conocido a Mauricio. Los colores eran suaves, pero algo seguía fallando. Quizá fuera la luz. El sol se estaba poniendo y las sombras en el estudio eran cada vez más largas. O quizá se trataba de ella misma. El viaje a Brasil había dejado un regusto extraño. Pasaron 5 días como en una nebulosa. Playas, restaurantes, paseos por la ciudad nocturna. Mauricio se mostró tan atento y tierno como en los primeros meses de matrimonio. Pero la horquilla de plata seguía en el bolsillo de sus vaqueros, y Catalina no se atrevía a hablar de ella. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Rosario. Hola, ¿cómo te va desde que volviste? Bien. Catalina dejó a un lado su pincel, intentando trabajar en un nuevo cuadro. ¿Va bien? No estoy segura. Se acercó a la ventana, mirando el cielo del atardecer. Hay un poco de niebla. Pensé que el viaje había ayudado. Parecías tan feliz en la cena de Navidad. Catalina recordó aquella velada, las sonrisas, los brindis, la música. Adelaida con su vestido plateado sentada a 3 mesas de ellos. Mauricio sosteniendo la mano de Catalina y evitando mirar en esa dirección con demasiada frecuencia. «Sabes, a veces todo parece ir bien», dijo en voz baja. Y entonces recuerdo lo de la horquilla, y... ¿Nunca le preguntaste? No, no podía arruinar aquellos días.
Silvia entró en el estudio. A menudo le llevaba té de hierbas a Catalina cuando trabajaba hasta tarde. ¿Te molesto? La vecina dejó su taza en la mesa junto al caballete. ¡Qué puesta de sol tan bonita! Es igual que la de verdad. Gracias, Silvia. Catalina tapó el auricular con la mano. Por cierto, he visto a tu marido esta mañana. Iba a alguna parte con una gran bolsa de deporte. Catalina frunció el ceño. Mauricio no le había contado sus planes para hoy. Probablemente para entrenar, dijo ella. Sí, claro. Silvia vaciló en la puerta. Solo que es raro que llevara traje y no uniforme de gimnasia. Cuando su vecina se marchó, Rosario seguía al teléfono. ¿Qué ha pasado? ¿De qué hablaba Silvia? Mauricio se fue a un sitio esta mañana. No me lo dijo. ¿Tal vez algún evento del equipo? Tal vez. Ambos sabían que era poco probable. Después de regresar de Brasil, el equipo había tenido una semana de descanso del entrenamiento. Una oportunidad para descansar antes de su próximo partido importante. Catalina se acercó al lienzo y miró con ojos críticos su trabajo. El cielo del atardecer parecía anormalmente brillante, casi chillón. Cogió un trapo para limpiar la pintura, pero se quedó inmóvil al oír el ruido de un coche que se acercaba. Su casa se veía desde la ventana del estudio. Mauricio salía del taxi, vestido de traje y con una bolsa de deporte. Miró a su alrededor antes de entrar en la casa. Esa mirada rápida, casi ladrona, hizo que a Catalina se le apretara el corazón. «Tengo que irme», dijo al teléfono. «Mauricio ha vuelto». «Llámame luego». La voz de Rosario sonó preocupada. En casa, Mauricio ya había conseguido levantarse para ducharse. Su traje yacía sobre la cama, un costoso traje gris que solo usaba para ocasiones especiales. Catalina pasó la mano por la tela de la chaqueta. Del bolsillo interior cayó un cheque arrugado, del restaurante La Perla, por la cita de hoy. Eran las 2 de la tarde. Lo guardó rápidamente cuando oyó que se cerraba el grifo de la ducha. Mauricio salió un minuto después, enrollándose una toalla alrededor de las caderas. «Hola, cielo. No esperaba que ya estuvieras en casa». Estaba trabajando en el estudio. Intentó que su voz sonara informal. «¿Qué tal el día?» «Bien. Había algunos negocios en la ciudad». «¿En traje?» Se quedó inmóvil un momento, pero enseguida sonrió. «Sí, tuve una reunión con los publicistas. Discutimos un nuevo contrato». «¿En La Perla?» Ahora sí que se puso tenso. «¿Me estás siguiendo?» «No, solo encontré el cheque». «Ah, eso», hizo un gesto con la mano. «Sí, tenía que comer con los representantes de la empresa, una reunión de negocios normal». «¿Y por eso no me hablaste de ella?» Katy se acercó a ella e intentó abrazarla, pero ella se apartó. Solo era una reunión, nada especial. ¿En serio? Ella le miró a los ojos. ¿Y Adelaide no estaba allí? Su rostro se crispó, solo por un momento, pero ella notó esa sombra que recorría los rasgos familiares. ¿Qué tiene que ver eso con Adelaide? Ya hemos hablado de esto. Solo es una modelo que trabaja con el equipo. ¿Y por eso quedas con ella en los restaurantes? ¿A escondidas de mí? No es lo que piensas. Se pasó una mano por el pelo húmedo. Había todo un grupo de gente allí. Estaban hablando de la nueva campaña publicitaria. «Deja de mentir», casi gritó. «Por lo menos di la verdad ahora». En ese momento sonó su teléfono. Mauricio echó un vistazo a la pantalla y rápidamente colgó la llamada. «¿Quién es?», preguntó Catalina. «Nadie. Solo spam», sacudió la cabeza. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sé si tú mismo te crees lo que dices». «No te estoy mintiendo», intentó acercarse de nuevo a ella. «Te juro que no es lo que crees». «¿Cómo? Explícamelo». El teléfono volvió a sonar. Mauricio miró irritado la pantalla. «Contesta», dijo Catalina. «Anda, contesta delante de mí». «Está relacionado con el trabajo». «Claro que lo está», sonrió ella con amargura. «Todo está siempre relacionado con el trabajo». Salió del dormitorio, dejándole con el teléfono sonando. En el salón, encendió la televisión y subió el volumen. No quería oírle hablar, en voz baja, volviéndose hacia la ventana, como había estado haciendo las últimas semanas. Media hora más tarde, Mauricio bajó las escaleras, ya vestido con su ropa de casa. «Katy, tenemos que hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre tus reuniones de negocios?» «Basta», se sentó a su lado en el sofá. «Estás actuando como una niña». «Y tú estás actuando como una mentirosa», suspiró. «Estoy cansado de estas sospechas.
de tus celos, de las constantes indirectas y acusaciones. Y yo estoy cansada de tus mentiras. Se sentaron uno al lado del otro, pero era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Catalina podía oler el aroma familiar de su loción de afeitar, ver el lunar de su cuello que tanto le había gustado besar. Todo era tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Mauricio finalmente dijo. Necesito dar un paseo, despejarme. Ella no contestó. Se levantó y cogió las llaves del coche. Volveré en un par de horas. La puerta principal se cerró de golpe. Catalina se asomó a la ventana y vio salir el coche del patio. Me pregunto a dónde iría. ¿A casa de quién? El teléfono en su mano vibró. Un mensaje de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha dicho? Catalina empezó a teclear una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que su marido seguía mintiéndole en la cara? ¿Que ya no le creía ni una palabra? En lugar de eso escribió, no sé qué hacer ahora. La respuesta llegó al instante. Tal vez sea hora de descubrir la verdad. Catalina estaba sentada en su coche, aparcado enfrente del estadio. El reloj del salpicadero marcaba las 6 de la tarde. El entrenamiento debía haber terminado hacía media hora, pero Mauricio aún no había aparecido. Había venido aquí por un impulso repentino. Su marido había vuelto a decir hoy que llegaría tarde al entrenamiento. Los jugadores del equipo pasaban, algunos la saludaban. Era una cara conocida en el estadio. Catalina respondió con una sonrisa de deber, manteniendo la vista en la salida principal. Jorge, que salía del estadio, la miró sorprendido, pero no dijo nada. El teléfono de su bolso vibró. Rosario. ¿Dónde estás? Pasé por tu estudio, ¿no estás? Estoy en el estadio, contestó Catalina en voz baja, aunque nadie en el coche podía oírla. ¿Por qué? Había alarma en la voz de su amiga. Mauricio dijo que tenía un entrenamiento, quiero asegurarme. Hubo una pausa. Luego Rosario preguntó con cautela. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí sentada? Hace una hora. Se suponía que el entrenamiento había terminado, pero su coche sigue en el aparcamiento. Katy. Sé que es estúpido. Catalina golpeó nerviosamente el volante con los dedos. Sé que no debería hacerlo, pero ya no puedo quedarme en casa y fingir que todo es normal. En ese momento, el coche plateado de Mauricio salió del aparcamiento del estadio. Catalina se enderezó, mirando por el parabrisas de su coche. Está de camino, dijo rápidamente al teléfono. Ya te llamaré. Arrancó el motor, tratando de mantener la distancia entre sus coches. Mauricio no conducía hacia su casa, sino hacia el centro de la ciudad. El corazón de Catalina latía más y más con cada vuelta. 20 minutos después, su coche se detuvo frente al restaurante El Paso, el mismo en el que habían celebrado su victoria la noche en que Catalina había visto por primera vez a Adelaida. Estaba aparcado en una calle cercana, desde la que se veía bien la entrada del restaurante. Mauricio salió del coche, se ajustó el cuello de la camisa. Se había cambiado después del entrenamiento. Con traje y peinado, no se parecía en nada a un hombre que acababa de pasar 2 horas en el campo de fútbol. Se quedó en la entrada, esperando a alguien. 5 minutos después, se detuvo un taxi. Catalina se inclinó hacia adelante, mirando a la figura que salía del coche. Adelaida, con un elegante vestido negro y el pelo recogido en un recogido alto. Las familiares horquillas plateadas brillaban en él. Mauricio se acercó a ella y le besó la mejilla. Le rodeó la cintura con el brazo, no como abrazaba a Catalina en público. Había intimidad en este gesto, una cercanía familiar. Entraron en el restaurante. Catalina se sentó en el coche y sintió que se le entumecían los dedos al agarrar el volante. Sacó el teléfono y marcó el número de Rosario. «Están en El Paso», dijo cuando su amiga contestó. «Juntas». «Oh, Katy». Rosario guardó silencio un momento. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Probablemente tenga que entrar ahí, montar una escena». «¿Y después?» «¿Y luego qué? Seguirá negándolo. Dirá que es una reunión de negocios, que me equivoqué». Las luces del atardecer se encendieron en el restaurante. A través de los grandes ventanales, Catalina pudo ver a Mauricio y Adelaida sentados en una mesa al fondo de la sala. Hablaban animadamente de algo, y una vez oyó que Adelaida se reía, incluso a través de las ventanillas cerradas del coche. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo al teléfono. «Nunca le había visto sonreír así últimamente, conmigo». Estuvieron sentados en el restaurante durante casi 2 horas.
Catalina no se movió de su asiento, ignorando el ruido de su estómago y su sed. Se limitó a observar cómo su marido cenaba con otra mujer, inclinándose hacia ella, tocándole la mano, riéndose de sus chistes. Finalmente, salieron. Mauricio volvió a ponerle la mano en la cintura y tiró de ella para acercarla. Se quedaron en la entrada, hablando de algo. Luego se inclinó hacia ella y la besó, no en la mejilla, como cuando se conocieron, sino en los labios. Un beso largo y tierno. Catalina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Se las secó apresuradamente. No podía dejar que sus emociones le nublaran la vista. Tenía que verlo todo. Adelaida subió a un taxi que se detuvo. Mauricio esperó a que el coche desapareciera al doblar la esquina y subió al suyo. Catalina arrancó el motor, pero no lo siguió. Sabía que se iba a casa. Sabía que entraría en su dormitorio. La besaría en la mejilla y le diría que el entrenamiento había sido duro. En lugar de eso, condujo hasta casa de Rosario. Su amiga la esperaba en el porche. «Lo he visto todo», dijo Catalina al salir del coche. «Todo lo que necesitabas ver». Rosario la abrazó en silencio. Entraron en la casa, y solo entonces Catalina se permitió romper a llorar. En silencio, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó, cuando por fin se le pasaron las lágrimas. «Lo que debes». Rosario le alcanzó una taza de té caliente. «Pero hoy no. Esta noche te quedas en mi casa». Catalina sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido a Mauricio. «Te quedas hasta tarde en el estudio, no me esperes despierta». La respuesta llegó casi de inmediato. «Está bien, cariño. Yo también estoy cansada, me acostaré pronto». Ella sonrió amargamente. Incluso ahora él seguía mintiendo, sin hacer preguntas innecesarias, sin preocuparse por ella. «Sabes», dijo ella, mirando la pantalla del teléfono, «debería atraparlos de verdad, para que no pueda darse la vuelta y decir que me equivoqué». «¿Y cómo vas a hacer eso?». Catalina se quedó callada un momento. Luego dijo lentamente, «Tengo que irme». «¿Qué?». «No, de verdad. Le diré que me voy unos días a casa de mi madre. Voy a vigilar la casa». «Katy, ¿eso es una locura?». «Sí. ¿Pero qué puedo hacer?». Rosario sacudió la cabeza. «Necesitas un lugar donde quedarte. Un lugar desde donde puedas vigilar la casa». «Silvia», dijo Catalina rápidamente. «Su casa está justo enfrente de la nuestra. Puedes ver todas las ventanas desde su habitación». «¿Crees que ella estaría de acuerdo?». «Le encantan los cotilleos y no soporta a los maridos infieles. Claro que lo hará». Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del plan. Cuando Catalina por fin se tumbó en el sofá del salón de Rosario, ya era más de medianoche. El sueño no llegaba. El beso fuera del restaurante seguía ante sus ojos. Ahora sabía la verdad. Lo único que quedaba por hacer era reunir las pruebas para que no pudiera mentir más. Silvia abrió la puerta antes de que Catalina pudiera llamar por segunda vez. La vecina parecía haber estado esperando su aparición. «Pasa, querida». Silvia la dejó entrar en la casa. Estaba preparando té recién hecho. Catalina miró a su alrededor. Nunca antes había estado en casa de Silvia. El pequeño salón estaba lleno de muebles antiguos y fotografías enmarcadas. Las ventanas estaban repletas de macetas de flores. Silvia era famosa por su talento para la jardinería. «Tengo que pedirle un favor», empezó Catalina, sentándose en un sillón de respaldo alto. «¿Sobreseguir a su marido?», preguntó Silvia sin rodeos, sirviendo té en las tazas. Catalina se estremeció. «¿Dónde?» «Querida, llevo 15 años viviendo enfrente de tu casa. Veo más de lo que crees». Silvia le tendió la taza. «Y vi a esa chica alta del vestido rojo salir de tu casa una mañana». «¿Qué?». A Catalina casi se le cae la taza. «¿Cuándo?». «Hace 2 semanas. Estaba en su estudio». Catalina sintió que se le entumecían los labios. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Silvia suspiró. «Lo insinué. Pero estas cosas, a veces un hombre tiene que ver la verdad por sí mismo». «Y ahora quiero verla». Catalina dejó la taza sin tocar sobre la mesa. «Necesito tu ayuda». Silvia asintió. «Cuéntame tu plan». El plan era simple. Catalina le diría a Mauricio que se iba a casa de su mamá por 3 días. En realidad se quedaría con Silvia, vigilando la casa desde la ventana de la habitación del primer piso, que daba directamente a su dormitorio. «Tu habitación está lista».
dijo Silvia al subir las escaleras. He hecho la cama de invitados con sábanas limpias. Catalina se detuvo en el umbral del dormitorio. Realmente tenía una vista perfecta de su casa desde aquí. Podía ver las ventanas del dormitorio, la sala de estar, incluso parte de la cocina. Te traeré unos prismáticos, dijo Silvia con aire de negocios. Es viejo, pero muy bueno. Mi marido los usaba para observar pájaros. Catalina se hundió lentamente en el borde de la cama. De repente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Iba a espiar a su propio marido desde la casa de su vecina, como en una novela policíaca barata. Quizás me estoy volviendo loca, susurró. No, querida. Silvia se sentó a su lado. Solo quieres saber la verdad, es normal. En ese momento sonó el teléfono, el de Mauricio. Hola, cariño, ¿dónde estás? En el estudio, mintió ella, mirando por la ventana hacia su casa. Trabajando en un cuadro. Escucha, tengo noticias. Mañana hay una reunión importante en otra ciudad. Tendré que irme por hoy. Catalina apretó el teléfono. ¿Ah, sí? Estaba a punto de decirte que mañana me voy a casa de mi madre, por 3 días. ¿En serio? Pude escuchar la sorpresa en su voz. No dijiste que ibas a verla. Decisión espontánea. Está un poco enferma, quiero estar con ella. Claro, claro, musitó. ¿Nos vemos en 3 días entonces? Sí, me iré mañana por la mañana. Tras la conversación, Catalina permaneció inmóvil durante largo rato. Silvia le tendió en silencio un pañuelo. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó la vecina. ¿Tengo elección? Volvió a casa por la tarde y preparó una pequeña maleta, suficiente para 3 días. Mauricio observaba el equipaje, sentado en el borde de la cama. Saluda a tu madre, le dijo. Ojalá pudiera ir con vosotros. Sí, qué pena. Cerró la cremallera de su bolso. ¿Seguro que volverás mañana por la noche? Por supuesto. Es solo por un día. Cenaron juntos. Había sido raro últimamente. Mauricio habló de los próximos partidos, de los nuevos contratos del equipo. Catalina asintió, sonrió en todos los lugares correctos y pensó en ver esta casa desde la ventana de Silvia mañana a esta hora. Por la noche no pudo dormir. Mauricio dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. Me pregunto si sueña con Adelaida. Piensa en ella cuando se duerme junto a su mujer. Por la mañana se despidieron como de costumbre, un beso ligero, un deseo de buen viaje. Catalina subió al coche, le saludó con la mano, condujo unas manzanas, aparcó en un callejón tranquilo, sacó su teléfono, envió un mensaje a Rosario. Estoy en casa de Silvia, está empezando. La respuesta llegó al instante. Ten cuidado, no hagas ninguna tontería. Catalina sonrió amargamente. ¿Qué otras estupideces podía hacer? ¿Podría haber algo más estúpido que esconderse en casa de una vecina para pillar a su propio marido con su amante? En casa de Silvia ya le esperaba el desayuno, croissants recién hechos y café. Tienes que comer, le dijo la vecina con severidad. Va a ser un día largo. Catalina masticó obedientemente el croissant, mirando por la ventana hacia su casa. Mauricio ya se había ido, aparentemente a una reunión importante en otra ciudad. Me pregunto dónde estará realmente. ¿Con quién? Toma, coge esto, le dio Silvia los prismáticos. Y la cámara también, necesitarás pruebas. El día se alargó interminablemente. Catalina estaba sentada junto a la ventana, fingiendo leer un libro, pero en realidad era incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera observar la casa. Silvia le llevaba comida y té, intentaba distraerla con conversaciones, pero era inútil. Por la noche, Mauricio llamó. La reunión se ha retrasado, volveré tarde. ¿Cómo está mamá? Mejor, mintió ella. Descansando ahora. Bien. ¿Me llamas mañana? Claro. Apagó y se volvió hacia Silvia. Ha mentido. Otra vez. ¿Crees que vendrá hoy? No, hoy solo está preparando el terreno. Mañana o pasado mañana, entonces. La noche en casa del desconocido pareció interminable. Catalina yacía insomne, mirando las oscuras ventanas de su hogar. En algún lugar en su dormitorio, Mauricio también yacía solo. ¿O no solo? No, definitivamente solo esta noche. No se arriesgaría a traer a Adelaida la primera noche. Por la mañana se despertó con el ruido de un coche que se detenía. Mauricio se iba a entrenar. Era lo de siempre, nada sospechoso.
pero ella sabía que era solo el principio. El verdadero juego empezaría esta noche. ¿Estás lista?, preguntó Silvia trayéndole el café. Catalina asintió sin apartar los ojos de la ventana. Esta noche se decidirá todo, lo presiento. El día se alargó con una lentitud agonizante. Catalina estaba sentada junto a la ventana de la casa de Silvia, tanteando los prismáticos que tenía en las manos. De vez en cuando se los llevaba a los ojos y miraba por las ventanas de su casa. Aunque sabía que no había nadie, Mauricio no volvería del entrenamiento hasta la tarde. Silvia revoloteaba a su alrededor como una gallina, trayéndole té y bocadillos, tratando de hacerla hablar. Pero Catalina apenas probaba la comida. Toda su atención estaba puesta en la casa de enfrente. «Tienes que comer», le repitió Silvia por 10ª vez, poniéndole delante un plato de sopa caliente. «No puedes sentarte a tomar el té sola». «No puedo», Catalina negó con la cabeza. «No puedo meterme un bocado por la garganta». El teléfono vibró un mensaje de Mauricio. «¿Cómo está mamá? ¿No se aburre allí?». Ella tecleó una respuesta. «Está bien, ayudándola con las tareas domésticas». Mentir era cada vez más fácil. Quizá lo había aprendido de él. «¿Sabes?», dijo Silvia sentándose a su lado junto a la ventana. «Mi primer marido también me engañó. Con una secretaria. Cursi, ¿verdad? Lo adiviné durante meses, pero no quería creerlo». Catalina se volvió hacia su vecina. «¿Cómo lo has averiguado seguro?». «Encontré una factura de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. Nunca me regalaba joyas. Decía que era tirar el dinero». En ese momento el coche de Mauricio entró en el patio. Catalina levantó los prismáticos. Su marido salió del coche hablando por teléfono. Lo vio sonreír y decirle algo a su interlocutor. «Dame tu teléfono», dijo Silvia de repente. «¿Por qué?». «Llámale, ahora mismo». Catalina marcó el número de su marido. A través de los prismáticos le vio sacar un segundo teléfono del bolsillo, no el que acababa de utilizar. «Hola, cariño». Su voz sonaba despreocupada. «Estaba a punto de llamarte. Solo quería decirte que mamá se encuentra mejor». Intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos. «Es estupendo. Acabo de volver de entrenar. Voy a hacer ejercicio en casa. No te quedes fuera hasta muy tarde». «Claro que no, te quiero». Colgó. 2 teléfonos. Sí, claro. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El tiempo pasaba insoportablemente lento. Mauricio se paseó por la casa y ella pudo ver su silueta en las ventanas. Subió al dormitorio y bajó a la cocina. En un momento dado, encendió el televisor. Los sonidos apagados del canal de deportes llegaron hasta la casa de Silvia. «Quizá hoy no pongan nada», dijo Silvia trayendo otra taza de té. «Tal vez...». No terminó. Un taxi entró en el patio. Catalina levantó los prismáticos. Adelaida salió del coche, con el mismo vestido negro que había llevado en el restaurante. Llevaba el pelo recogido y unas horquillas plateadas brillaban en él. Catalina la observó caminar hacia la puerta, con seguridad, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Como Mauricio se la abre sin encender la luz del pasillo. La atrajo hacia él en el umbral y la besó, apasionadamente, con impaciencia. Silvia sostenía la cámara. «Necesitas pruebas», le dijo. «Lo fotografío todo». Subieron al dormitorio, su dormitorio, donde ayer mismo Catalina había dormido junto a su marido. Las luces no estaban encendidas, pero en la penumbra se veían 2 siluetas junto a la ventana. Catalina miró sin apartar la vista, sintiendo cada fotograma grabado a fuego en su memoria. Aquí estaba Mauricio bajando la cremallera del vestido de Adelaida. Aquí ella quitándole la camisa a él. Aquí caen sobre la cama, la misma cama que habían elegido juntos hacía 3 años. Silvia seguía haciendo fotos. «Ya basta», dijo finalmente Catalina. Su voz sonaba extraña, apagada, como la de un extraño. «Ya he visto suficiente». Se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener la taza de té que Silvia le tendía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó la vecina. «No lo sé, aún no lo sé». Sacó el teléfono y envió un mensaje a Rosario. «Están juntos, en nuestra casa, en nuestra cama». La respuesta llegó unos segundos más tarde. «Oh, Dios mío, Katy, ¿quieres que vaya?». «No, tengo que estar sola». Pasó toda la noche sin dormir, sentada junto a la ventana. Por la mañana se quedó dormida en el sillón. Se despertó con el ruido de un coche que se detenía. Un taxi había traído de vuelta a Adelaida. Así que iban a pasar otro día juntas.
Cariño, Silvia le tocó el hombro. Tienes que dormir bien. No puedo, Catalina negó con la cabeza. Quiero verlo todo. ¿Pero por qué? Ya sabes la verdad. Lo sé, pero necesito asegurarme de que no estoy loca, de que todo es real. Observó a Mauricio y Adelaida desayunando en la cocina. Él haciéndole una tortilla, ellos bebiendo café de sus tazas humeantes. Cómo se reían de algo, cómo ella le limpiaba la espuma del capuchino de los labios. El teléfono vibró. Mauricio envió un mensaje. ¿Cómo estás, cariño? ¿No me echas de menos? Catalina no contestó. Por primera vez en mucho tiempo, no se atrevía a recostarse. El día se hizo interminable. Apenas salían del dormitorio, solo iban a la cocina a por comida y vino. Catalina los observaba, extrañamente adormecida. El dolor se había mitigado, solo quedaba el vacío y el deseo de llegar hasta el final. Al anochecer empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando las siluetas de las ventanas de enfrente. Pero Catalina seguía mirando, aunque no hubiera casi nada que ver. Mañana, dijo al fin. Mañana vuelvo a casa. ¿Estás segura? Silvia le apretó el hombro. Sí, ya he visto suficiente. Sacó una horquilla plateada del bolsillo, la misma que había encontrado en el cuarto de baño. Ahora, al ver exactamente la misma horquilla en el pelo de Adelaida, por fin comprendía de dónde había salido en su casa. El silencio en casa de Silvia parecía ensordecedor. Catalina estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con un té frío entre las manos. Enfrente, en casa de ella y Mauricio, todas las ventanas estaban a oscuras. Adelaida se había marchado hacía una hora y Mauricio probablemente dormía. El reloj de la mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Silvia hacía rato que se había ido a su habitación, dejando a Catalina sola con sus pensamientos y la pila de fotografías extendidas sobre la cama. Cada foto era una prueba de la traición, cada fotograma como una puñalada en el corazón. Cogió una de las fotos. Mauricio besando a Adelaida en la puerta principal. Sus brazos alrededor de su cintura, tan familiares, los brazos que hacía poco la habían abrazado de la misma manera. En la siguiente, estaban en el dormitorio, las siluetas contra la ventana, fundidas en una. La cámara estaba cerca y Catalina comprobó el número de disparos. 67. 67 momentos de una vida destrozada, capturados para la eternidad. Metió las fotos en un sobre y firmó con la fecha. En la habitación contigua, un reloj antiguo hacía tic-tac, medido, inexorable. Cada latido resonaba en sus sienes como una cuenta atrás hacia el inevitable final. Catalina se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. En la oscuridad, su casa parecía ajena, desconocida. El teléfono vibró, un mensaje de Rosario. ¿Estás despierta? No, no puedo. ¿Quieres hablar? Catalina hizo una pausa antes de contestar. ¿Sabes qué es lo más raro? Me siento casi en paz. Es como si nada de esto me estuviera pasando. Es un shock, cariño. Necesitas dormir un poco. No puedo. Tengo miedo de que si me duermo, por la mañana descubra que todo ha sido una pesadilla. Y quiero recordar cada minuto. Quiero recordar cómo me traicionó. Se encendió una luz en la casa de enfrente, en la cocina. Catalina levantó los prismáticos. Mauricio estaba junto a la nevera, sirviéndose agua. ¿Cuántas veces lo había visto así durante los despertares nocturnos? Antes, él siempre le traía agua a ella también, sabiendo que a menudo se despertaba sedienta. La luz de la cocina se apagó. Catalina siguió mirando en la oscuridad hasta que sus ojos empezaron a lagrimear. En la mesa, junto a la silla, había una horquilla de plata, prueba silenciosa de que Adelaida había estado antes en su casa. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? Sacó el móvil y abrió una galería de fotos. Aquí estaba con Mauricio en Brasil, hacía apenas 15 días. Su sonrisa, su abrazo, ¿era todo mentira? ¿O aún recordaba que la quería? Siguió hojeando las fotos. Su último aniversario de boda, sus vacaciones juntos, momentos cotidianos en casa. En todas las fotos parecían felices. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿En qué momento su sonrisa se había convertido en una máscara? Al otro lado de la ventana, el amanecer empezaba a ser gris. Catalina observó cómo se perfilaban las casas, los árboles y los coches aparcados. Su dormitorio seguía a oscuras, lo que significaba que Mauricio aún dormía. Dormido en la cama donde hacía unas horas había hecho el amor con otra mujer. Silvia apareció en la habitación con una bandeja. Café recién hecho, tostadas con mermelada. ¿No has dormido? No era una pregunta,
Era una afirmación. Catalina negó con la cabeza. No he podido. ¿Qué vas a hacer ahora? Volver a casa. Esta noche. ¿Ahora mismo? No. Esperaré a que se vaya a entrenar. Quiero echar un vistazo a la casa, encontrar más pruebas, si las hay. Silvia se agachó a su lado. ¿Y entonces? Luego esperaré a que vuelva. Y le enseñaré las fotos. ¿Seguro que estás preparada para esa conversación? Catalina miró el sobre con las fotos. No, pero tengo que hacerlo. Tengo que ver su cara cuando se dé cuenta de que ya no puede mentir. La casa de enfrente comenzó a moverse. Mauricio se preparaba para su entrenamiento. Catalina observó su ritual matutino a través de unos prismáticos. Aquí estaba haciendo sus ejercicios en el salón, aquí estaba desayunando en la cocina, leyendo las noticias en su teléfono. Todo como siempre, como si no hubiera pasado nada esa noche. Le vio sacar un segundo dispositivo del bolsillo de su chaqueta deportiva. Incluso desde aquí, se notaba cómo le cambiaba la cara al mirar la pantalla. Había una sonrisa especial reservada solo para una persona. No puedo verlo. Catalina apartó los prismáticos. No puedo ver cómo le sonríe. Silvia le apretó la mano en silencio. Se sentaron así hasta que Mauricio salió de la casa y se fue a entrenar. Solo entonces Catalina se permitió llorar, en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Tengo que empacar, dijo finalmente, secándose los ojos. Tengo unas horas antes de que vuelva. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Mauricio. Mamá está bien, volveré mañana por la mañana. La respuesta llegó casi de inmediato. Genial, cariño. Te he echado de menos. 3 palabritas, y cada una mentira. Catalina guardó el mensaje, otra prueba para su colección. Esto es lo que no entiendo, dijo, volviéndose hacia Silvia. ¿Por qué seguir con esta obra? ¿Por qué escribir sobre el amor si ya no existe? Quizás se siente cómodo teniendo las 2 vidas, sugirió la vecina. Un marido ejemplar y un amante secreto. A muchos hombres les gusta eso. Catalina se acercó al espejo, mirando su reflejo. La noche en vela le había dejado sombras bajo los ojos, pero aún así se maquilló con cuidado, se peinó. Llevaba el mismo vestido turquesa, su favorito. Quiero que me recuerde así, hermosa y tranquila, no rota, no sollozando. Solo una mujer que supo la verdad y tomó una decisión. Metió las fotos, el teléfono y el pasador de plata en el bolso. Miró por la ventana una última vez, a la casa que ayer había sido su fortaleza y ahora era un lugar de traición. Gracias, abrazó a Silvia. Por todo. Eres fuerte, chica, le acarició la espalda a la vecina. Saldrás de esta. Catalina asintió. Faltaban unas horas para el regreso de Mauricio. Unas horas hasta el momento que lo cambiaría todo. La llave en la cerradura giró con un chasquido silencioso. Catalina entró en la casa, que ahora le parecía extraña y hostil. El leve aroma del perfume de Adelaida aún permanecía en el aire, dulce, con un toque de vainilla. Catalina caminó despacio por la planta baja, fijándose en pequeños detalles en los que no había reparado antes. 2 vasos en el tendedero de la cocina, una servilleta arrugada en el suelo del salón, un cojín movido en el sofá. En el cesto de la ropa sucia del cuarto de baño, encontró sábanas recién lavadas. Mauricio siempre era ordenado, siempre cubría sus huellas. Se preguntó cuántas veces había cambiado la ropa de cama después de sus encuentros con Adelaida. ¿Cuántas veces había dormido ella, desprevenida, sobre aquellas sábanas? Catalina subió al dormitorio. El olor a perfume era más fuerte aquí. Parecía absorberse en las cortinas, en la alfombra, en el aire mismo. En el tocador estaba su neceser, el mismo en el que había encontrado el pasador de plata. Ahora sabía que no había sido un accidente ni una coincidencia. En el armario, en la estantería con las camisas de Mauricio, vio una cajita. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas con letra clara y femenina. Catalina no se molestó en leerlas. Le bastó con ver la firma «Tuya a» al final de cada mensaje. Volvió a meter las cartas en la caja y la colocó sobre la cama, junto al sobre de fotografías. En la mesilla de noche estaba la fotografía de su boda. Catalina tomó el marco entre sus manos. Caras felices, sonrisas genuinas, tantas esperanzas y planes para el futuro. ¿Dónde había ido a parar todo? ¿En qué momento el amor se había convertido en costumbre y luego en mentira? El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Rosario. ¿Estás en casa? Sí.
recogiendo pruebas. ¿Has encontrado algo? Cartas, docenas de cartas de ella. Las guardaba en el armario entre sus cosas. ¡Oh, Katy! ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera intentaba esconderlas mucho. Es como si estuviera seguro de que nunca miraría. Bajó a la cocina, poniendo mecánicamente la tetera. Todo allí era un recuerdo de la noche anterior. Las tazas que habían usado, las migas de la tostada en la encimera, la cucharilla olvidada en el plato. Había una nota en la mesa. Gracias por una noche maravillosa. No sé si volveré a vivir aquí, dijo al teléfono. Cada cosa, cada esquina, todo me recuerda a la traición. No tienes que quedarte ahí. Puedes quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer a continuación. Catalina negó con la cabeza, aunque Rosario no podía verla. Tengo que terminar esto primero. Tengo que contárselo todo. Se preparó un té, pero no pudo beberlo. Sentada a la mesa de la cocina, extendió las pruebas ante ella. Fotografías, cartas, una horquilla de plata. La cantidad de pruebas le dificultaba la respiración. Cada cosa gritaba traición, confianza rota, amor pisoteado. El cuaderno de Mauricio estaba sobre la mesa. Siempre anotaba en él los horarios de sus entrenamientos y reuniones. Catalina lo abrió y se quedó helada. Casi todos los martes estaban marcados con una A. Volvió a hojear el cuaderno. Las mismas marcas se extendían a lo largo de semanas y meses. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Simplemente había codificado sus reuniones con la misma letra. Se hacía de noche. Mauricio tenía que volver pronto del entrenamiento. Catalina subió, se duchó, se secó bien el pelo. Se puso un vestido nuevo, se pintó los labios. Quería estar impecable para esta última conversación. Su teléfono vibró en el bolso, un mensaje de Mauricio. El entrenamiento ha terminado. Estaré en casa en 1 hora. No contestó. En su lugar envió un mensaje a Rosario. Va a volver, estoy lista. Aguanta, cariño, eres fuerte. Catalina bajó al salón y se sentó en una silla. En la mesita de café, frente a ella, yacían todas las pruebas que había reunido. Fotos, cartas, una horquilla, un cuaderno con notas. Puso su teléfono al lado, con capturas de pantalla de sus mensajes, llenos de mentiras y fingida preocupación. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. No encendió la luz. Dejó la habitación en penumbra. Así sería más fácil hablar, más fácil mirarle a los ojos cuando tuviera que decir todas esas palabras que se habían ido acumulando en su interior durante semanas. El ruido de un coche que se acercaba la hizo enderezarse en la silla. Los faros iluminaron la ventana y luego se apagaron. Un portazo, pasos en la entrada, llaves tintineando. Catalina inspiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. La puerta principal se abrió y una silueta familiar entró en la casa. Mauricio pulsó el interruptor del pasillo, pero la luz no se encendió. Catalina había desenroscado la bombilla durante el día. Quería que pasara al salón, sin saber que ella estaba aquí. «Qué raro», murmuró él, sacando su teléfono y encendiendo la linterna. El haz de luz se deslizó por las paredes, hasta posarse sobre Catalina, sentada en la silla. «Dios», retrocedió. «Katy, ¿qué haces aquí? Creía que estabas en casa de mamá». «Hola, Mauricio». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Tenemos que hablar». Se quedó paralizado en la puerta del salón, todavía con la linterna encendida. «Me has asustado. ¿Por qué estás sentado a oscuras?» «Enciende la luz», dijo ella. «Quiero que veas bien lo que te voy a enseñar». Mauricio alcanzó el interruptor de la luz. Una luz brillante inundó la habitación, y Catalina vio cómo le cambiaba la cara al ver las pruebas extendidas sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque era obvio en sus ojos, que ya sabía la respuesta. «La verdad», cogió la fotografía superior. «La verdad misma que has tenido tanto cuidado en ocultar estos últimos meses». Catalina le tendió las fotografías a Mauricio, una a una. En cada una de ellas aparecían él y Adelaida entrando en su casa, caminando hasta el dormitorio, besándose junto a la ventana. Pruebas irrefutables de la traición, captadas con despiadada claridad. «¿Quién?», le temblaba la voz. «¿Quién hizo esas fotos? ¿Acaso importa?». Catalina siguió colocando las fotos sobre la mesa, una a una, metódicamente, como si se tratara de un solitario. «Lo que importa es lo que representan, tú y ella, en nuestra casa, en nuestro dormitorio». Mauricio se hundió pesadamente en la silla de enfrente. «Katy,
Puedo explicarte. ¿En serio? Sacó una caja de cartas. Entonces, quizás puedas explicar esta al mismo tiempo. Mi favorita, cada minuto sin ti es una tortura. Leyó una línea de la carta superior. Muy romántico. Está claro que Adelaida tiene talento para escribir. Su rostro palideció. ¿Has estado revisando mis cosas? Y te acostaste con tu amante en mi cama. Su voz permaneció notablemente calmada. Supongo que estamos en paz. Sacó una horquilla de plata. ¿Recuerdas esto? La encontré en el baño hace unas semanas. Entonces no me di cuenta de lo que significaba. Ahora mira estas fotos. La misma horquilla en el pelo de Adelaide. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Mauricio se pasó la mano por la cara. Katy, escucha. No, escucha tú. Abrió su cuaderno. Todos los martes están marcados con la letra A. Muy ingenioso. Hice los cálculos. 27 citas en los últimos 4 meses. Llevabas un registro de tus citas en un cuaderno que estaba en nuestra cocina. ¿Seguro que nunca lo adivinaría? No quería hacerte daño. Se lanzó hacia adelante. Simplemente pasó. ¿Sucedió? Sonrió amargamente. 27 veces seguidas, las cartas, los teléfonos secretos, las reuniones periódicas, no simplemente ocurrió, Mauricio. Fue una elección consciente. Cada vez que me mentiste sobre el entrenamiento, cada vez que la trajiste a nuestra casa, cada vez que me enviabas mensajes de amor mientras estabas tumbado en la cama con ella. Sacó su teléfono, abrió la correspondencia. Te eché de menos, cariño. Ese es el mensaje que me enviaste esta mañana, horas después de que ella se fuera de nuestra casa. ¿Cómo te las arreglaste para ser tan engañoso? Mauricio se levantó y se paseó por la habitación. Estoy confuso. No quería que las cosas acabaran así. Te quiero, Katy. No te atrevas. Le tembló la voz por primera vez. No te atrevas a hablar de amor. No después de todo esto. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veía la casa de Silvia, desde donde había contemplado la destrucción de su matrimonio. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó sin darse la vuelta. Os vi juntos, te he visto sonreírle, la forma en que la tocas. Nunca me habías sonreído así, ni siquiera al principio de nuestra relación. Eso no es cierto, intentó acercarse a ella, pero retrocedió. Lo que tú y yo tenemos es especial. Lo era, se volvió hacia él. Lo que teníamos era especial, ahora es solo una mentira. Se acercó a la mesa y amontonó las fotos. No dejaba de pensar, ¿por qué no acudiste a ella? ¿Por qué continuaste esta farsa conmigo? ¿Y sabes de qué me di cuenta? Estabas a gusto. Esposa modelo en casa, amante apasionada para las reuniones. La vida perfecta de un futbolista de éxito. No es así, negó con la cabeza. Estaba confundido, no pude elegir. Y ahora no tienes que elegir. Ella metió las fotos en un sobre. Yo he elegido por ti. Mauricio se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento. Por favor, perdóname. Te lo compensaré. ¿Arreglarlo? Sonrió. ¿Cómo te lo imaginas? Disculparte, prometer que no volverás a hacerlo, asegurarme que fue un error, una debilidad momentánea. 27 momentos de debilidad, Mauricio, en 4 meses. Sacó la última foto, la más clara, la de ellos besándose en la puerta principal. Mira esta foto. Mira cómo la estás besando. No parece un error, parece pasión, un sentimiento real, algo que no ha existido entre nosotros desde hace mucho tiempo. Las lágrimas corrían por su cara. Puedo explicarlo todo. Dame una oportunidad. No, negó con la cabeza. Nada de explicaciones. Ninguna oportunidad. Quiero que te vayas. Katy. Ahora. Su voz se volvió dura. Recoge tus cosas y vete, ahora. Esta también es mi casa, intentó objetar. Ya no, ella le puso delante un sobre con fotografías. Si no te vas de buena gana, enviaré estas fotos a los periódicos deportivos. Seguro que les interesará saber qué hace una estrella del fútbol en su tiempo libre. Se puso aún más pálido. No harás eso. ¿Lo comprobamos? Ella sacó su teléfono. Tengo los números de varios periodistas. Estarán encantados con una historia así. Mauricio se levantó despacio. Tengo que hacer la maleta. Tienes 1 hora. Ella lo vio subir las escaleras encorvado, envejecido en esos minutos.
Le oyó pasearse por el dormitorio, recogiendo lo esencial, abriendo y cerrando cajones, quitando cosas de las perchas. 40 minutos después, bajó con 2 maletas. ¿Puedo recoger el resto más tarde? Ella asintió sin mirarle. Lo apilaré todo en el garaje. Puedes recogerlo cuando esté en el estudio. Se detuvo en la puerta. Katy, te quiero de verdad. Vete, dijo ella en voz baja. Solo vete. La puerta principal se cerró, el sonido de un coche alejándose, el silencio. Catalina se hundió lentamente en la silla. Sobre la mesa aún quedaban las pruebas de su matrimonio roto, fotografías, cartas, una horquilla. Lo guardó todo en una caja y lo ató con una cinta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rosario. ¿Cómo estás? Se ha ido. ¿Quieres que vaya? No. Necesito estar sola. Subió al dormitorio. El armario estaba abierto, los calcetines olvidados tirados por el suelo, las perchas vacías balanceándose en la barra. Se acercó a la ventana. La luz de la casa de Silvia seguía encendida. La vecina debía de estar despierta, esperando noticias. Algo tintineó en el pasillo. Catalina bajó las escaleras y encontró la llave de la puerta principal en el suelo. Mauricio la había deslizado por debajo de la puerta antes de salir. Cogió la llave y la hizo girar entre sus manos. Tantos recuerdos unidos a aquel trocito de metal. Cómo habían entrado por primera vez en aquella casa, cómo habían hecho planes, cómo habían soñado con el futuro. Ahora todo estaba en el pasado, como su matrimonio, y también su amor.